Perfecto, culé. Aquí tienes la primera parte con aproximadamente 7000 caracteres, en español, fluida, narrativa y sin tópicos, listas ni conclusión. Hola, afición blaugrana. Hoy el clima alrededor del barcelonismo vuelve a sacudirse porque el nombre de Xavi Hernández regresa con fuerza al centro del debate. Después de un tiempo fuera dos focos, el exentrenador decidió abrir el juego y compartir algo que muchos sospechaban, pero que hasta ahora nadie había escuchado directamente de su boca. Y lo que dijo no fue suave, porque él mismo reconoce que una de las razones principales de su caída en el Barcelona fue detalle que, para algunos, puede parecer simple, pero que Clube Gigante se torna determinante, bajar sus propios estándares. Xavi contó que, cuando llegó al banquillo culé en noviembre de 2021, aterrizó con la mentalidad estricta, con aquella exigencia que siempre caracterizó al mediocampista que conquistó Europa vestido de blaugrana. Quería que cada entrenamiento fuera intenso, que cada jugador entendiera que vestir esa camiseta exige un compromiso absoluto y que ninguém podía relaxarse solo segundo. Y durante el primer tramo de su mandato, especialmente en esa temporada en la que acabaron levantando la Liga y la Supercopa, todo funcionó de manera impecable. Según él, en ese periodo inicial los estándares estaban por las nubes, la actitud era impecable, la disposición era total y el grupo respondía como él imaginaba cuando aceptó dirigir a su club de toda la vida. Pero lo interesante es la manera en que describe el punto de quiebre. Xavi confesó que después de conquistar esos títulos comenzó a notar algo diferente, algo que él mismo no supo detectar a tiempo. Esa chispa competitiva que el equipo mostraba en cada partido parecía apagarse poco a poco. Y, en medio de ese proceso lento, él reconoció que también dejó de mantener esa exigencia interna que tanto pregonaba. Fue ahí donde surgió la gran autocrítica, aunque comenzó muy firme, con normas claras y expectativas elevadas, terminó relajando esa vara que él mismo había colocado tan alto. Para Xavi, esa decisión, consciente o inconsciente, tuvo un efecto directo dentro del vestuario. Comentó que cuando el entrenador deja de insistir en los detalles, algo tan básico como a disciplina diaria o a intensidad con la que se encara una sesión de trabajo, el grupo naturalmente afloja. Según sus propias palabras, los jugadores ya no mostraban la misma actitud ni el mismo respeto por la exigencia competitiva que exige un equipo do tamaño do Barça. O máis duro, él admite que esa caída en los estándares se acumuló a tal punto que, cuando llegó la última temporada, el conjunto janao transmitía nada parecido a aquel ímpeto que os levou aos títulos ano antes. Lo que más llama la atención de todo esto es que Xavi se lo pregunta a sí mismo, como si buscara entender en qué momento exacto perdió el control de ese ambiente. Dijo que, después de conquistar la liga, se encontró preguntándose qué estaba pasando, por qué el rendimiento ya no era el mismo, por qué el equipo parecía desconectado. Y esa reflexión terminó transformándose en una admisión fuerte, él mismo bajó la guardia. Y al hacerlo, el Barcelona dejó de ser ese equipo sólido, ambicioso y competitivo que había reconstruido cuando llegó. A partir de ahí, la temporada 2023-2024 se transformó en una montaña rusa. El equipo no consiguió responder en los momentos clave, quedó lejos del título de liga, las eliminaciones pesaron como pocas veces y el ambiente institucional tampoco ayudó. Xavi ya no tenía la misma conexión con la directiva y la relación con el presidente Joan Laporta atravesaba un momento complicado. Era ese tipo de contexto en el que cualquier faísca vira incendio, y todo eso terminó influenciando también en el rendimiento dentro de campo. Y lo que para muchos parecía una caída puntual terminó convirtiéndose en un efecto dominó. Las derrotas dolorosas, como la salida prematura en la Copa del Rey o esa eliminación en la Liga de Campeones que dejó una herida profunda no torcedor, fueron apenas la punta do iceberg de proceso que, según el propio Xavi, empezó mucho antes, silenciosamente, cuando esa exigencia interior dejó de ser innegociable. Incluso ahora, tiempo después de su salida, Xavi reconoce que ese error lo marcó. Dice que sigue convencido de que quiere continuar su carrera como entrenador, pero también deja claro que la experiencia en el Barcelona le enseñó algo que nunca más piensa repetir. Él sabe que, en clubes gigantescos, la disciplina y el nivel de exigencia no pueden bajar ni por un día, porque una mínima relajación acaba transformándose en un problema que, con el tiempo, se vuelve imposible de controlar. Mientras tanto, el Barcelona continúa moviéndose, mirando al futuro y reconstruyendo pieza por pieza lo que necesita para volver a competir de verdad. Y es justamente ahí donde el club empieza a trazar un plan ambicioso para renovar su ataque, pensando ya en lo que viene después que termine el ciclo de su delantero principal.
Pero ese movimiento lo comentaremos en un instante, porque también promete sacudir o mercado europeo de una manera gigante. Y mientras el pasado reciente del banquillo sigue generando conversación, el futuro del ataque culé comienza a tomar forma con un nombre que, sinceramente, nadie imaginaba ver tan cerca del radar blaugrana. Desde los pasillos del club empieza a sonar con fuerza la figura de Harry Kane, un delantero que, aunque lleva poco tiempo en el Bayern de Múnich, ya dejó claro que es uno de los finalizadores más determinantes del planeta. La directiva catalana mira hacia adelante y empieza a evaluar cómo será el equipo cuando termine el contrato de su actual número 9 al finalizar la temporada 2025-2026. Y, dentro de ese análisis, Kane aparece como la pieza que podría devolver ese poder ofensivo que o Barça lleva tiempo buscando. La idea surge porque el rendimiento del atacante polaco, aunque sigue siendo importante, ya no tiene el mismo protagonismo de sus primeras temporadas en el club. En algunos partidos incluso comenzó en el banco, algo impensado tiempo atrás. A pesar de que mantiene números positivos, el cuerpo técnico y la directiva sienten que el ciclo, más temprano que tarde, llegará a su fin. Y por eso el Barça empieza a mirar opciones que garanticen un salto inmediato de calidad. Ahí es donde entra Kane, no solo por su capacidad goleadora, sino también por su estilo de juego, que encajaría en un equipo que necesita un delantero que participe, que genere, que descargue, que finalice y que mantenga esa aura de líder en el último tercio del campo. El inglés, en su paso reciente por el Bayern, viene dejando una marca impresionante. En apenas 17 partidos oficiales anotó más de 20 goles, una cifra que solo jugadores de élite consiguen mantener. Su adaptación al fútbol alemán fue instantánea, como si llevara años jugando en ese sistema. Y eso no pasó desapercibido para el Barcelona, que observa no solo su capacidad de decidir partidos, sino también su regularidad, algo que el club ha sentido falta en los últimos años. El atractivo principal es que Kane tiene una cláusula de rescisión que no está fuera del alcance. O valore elevado, evidentemente, pero dentro del contexto europeo no es algo inasumible para un jugador de ese nivel. Y el Barça sabe que, cuando se trata de un goleador de talla mundial, el costo inicial muchas veces se justifica con lo que aporta al equipo dentro de campo. Además, el club catalán entiende que, para competir de verdad contra los gigantes europeos, necesita un atacante que marque diferencias desde el primer día, alguien con experiencia, jerarquía y capacidad de sostener la presión que significa vestir la camiseta blaugrana. La operación, sin embargo, no es sencilla. Hay que tener en cuenta el contexto económico del club, que sigue lidiando con restricciones, ajustes y equilibrios financieros. Para traer a Kane sería necesario preparar el terreno con tiempo, planificar la masa salarial y prever movimientos que permitan aligerar el plantel antes de hacer un desembolso de esa magnitud. Y aunque el Barça trabaja para estabilizar sus cuentas, el fichaje de un jugador de este tamaño requiere un plan estratégico muy claro. Otro punto que entra en la ecuación es la edad del delantero inglés. Embora siga en seu auge esteja mostrando una vigencia increíble, un fichaje como este siempre se analiza pensando en cuántos años de rendimiento de alto nivel puede ofrecer. Pero la directiva blaugrana entiende que, más allá de la edad, Kane es uno de esos atacantes que se mantienen decisivos porque su juego no depende únicamente de la velocidad, sino de la lectura, la inteligencia táctica y la técnica depurada. Ese tipo de jugador suele alargar su carrera en el máximo nivel mucho más tiempo que otros. Lo interesante es cómo este interés muestra una intención concreta del Barcelona, volver a tener un 9 dominante. En los últimos años, el club ha probado diferentes perfiles, desde jóvenes promesas hasta atacantes consagrados. Algunos funcionaron por momentos, otros nunca encajaron del todo. Pero lo que está claro es que o Barça necesita un referente ofensivo capaz de decidir partidos complicados, especialmente en noches europeas, donde la diferencia entre avanzar o quedar eliminado suele depender de una jugada, un remate o una lectura veloz dentro del área. Y si hay algo que caracteriza a Kane es justamente esa precisión quirúrgica en el último toque. No necesita muchas ocasiones para convertir. Es letal desde cualquier perfil, se mueve con inteligencia, se asocia, retrocede para crear juego y aparece en el área cuando debe aparecer. Es ese tipo de delantero que te garantiza goles incluso en días en los que el equipo no brilla. Y eso, para un club como el Barcelona, vale oro. La idea de traerlo durante la ventana de verano europeo de la temporada 2026-2027 todavía está en fase de estudio. Pero dentro del club hay quienes creen que, si realmente quieren dar un salto competitivo, este es el tipo de movimiento que se debe considerar.
Sería una forma de enviar un mensaje claro al continente: el Barça vuelve a querer competir arriba, con nombres grandes y ambición grande. Por supuesto, todo esto dependerá del propio Kane, de si estaría dispuesto a dejar el Bayern después de haberse convertido en su referente inmediato. Él llegó con la misión de ganar títulos importantes y todavía está en pleno proceso de buscar ese objetivo. Pero la posibilidad de vestir la camiseta del Barcelona no es algo menor, especialmente para un jugador que siempre buscó competir al máximo nivel y mantenerse entre la élite mundial. Y así, mientras el presente del club sigue su curso entre reconstrucción y ajustes, el futuro empieza a dibujarse con la sombra de uno de los mejores delanteros de la última década proyectándose sobre el horizonte culé. Una posibilidad que, aunque todavía está lejos de concretarse, ya empieza a generar ilusión, debate y expectativa entre los hinchas que sueñan con ver nuevamente un Barça temible en Europa. Y si bien por ahora todo está en el terreno de la planificación, dentro del club existe la sensación de que el proyecto deportivo necesita una figura que lidere el ataque con personalidad y presencia. Kane representa justamente ese perfil de futbolista que no se esconde, que pide la pelota en los momentos decisivos y que sostiene emocionalmente al equipo cuando la presión se vuelve insoportable. Esa combinación de calma y agresividad competitiva es algo que el Barcelona ha echado en falta en varias fases de las últimas temporadas, especialmente cuando los partidos se traban y la creatividad del mediocampo no basta para abrir un muro defensivo. Otro aspecto que seduce a la directiva es la facilidad que el delantero inglés tiene para adaptarse a distintos contextos tácticos. No importa si el equipo domina la posesión o si necesita salir rápido al contragolpe, Kane sabe moverse en todos los escenarios y entiende el juego con una claridad que encaja perfectamente en la filosofía blaugrana. Es un jugador que puede convivir con jóvenes talentos como Lamine Yamal o con mediocampistas creativos que aún están en pleno desarrollo. Esa capacidad de complementar lo que ya existe en el plantel es uno de los motivos por los que su nombre ha ido ganando fuerza en la agenda del club catalán. Mientras las conversaciones internas avanzan y las evaluaciones continúan, lo cierto es que la afición ya empieza a fantasear con la idea de ver a un delantero de ese calibre vestido de blaugrana. No sería solo un refuerzo, sino una declaración de intenciones en un momento en el que el Barcelona necesita recuperar autoestima y volver a imponer respeto en el panorama europeo. La posibilidad de contar con un goleador que garantice cifras elevadas temporada tras temporada representa un salto emocional y deportivo que podría cambiar el rumbo del equipo. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Cuéntanos abajo que tu opinión cuenta. Y comparte con tus amigos culés. Los pasillos del Santiago Bernabéu aún resuenan con susurros de incredulidad tras la noticia que ha sacudido los cimientos del fútbol europeo. Endrick, la joya brasileña que se había consolidado como una de las promesas más brillantes del Real Madrid, aparentemente ha sido anunciado como nuevo jugador del FC Barcelona. La bomba ha dejado a los aficionados blancos entre la sorpresa y la indignación, mientras que los culés celebran con una mezcla de asombro y expectativa, conscientes de que podrían estar ante un fichaje histórico que redefine la rivalidad más intensa del fútbol mundial. Desde su llegada a la cantera merengue, Endrick había mostrado un talento que desbordaba incluso a los veteranos del primer equipo. Cada jugada, cada gol y cada pase parecían confirmar que el joven delantero estaba destinado a convertirse en una estrella que marcaría una época en Chamartín. Sin embargo, rumores persistentes habían comenzado a circular sobre el interés del Barcelona en su contratación, rumores que ahora parecen haberse materializado en una realidad que pocos podían imaginar. Los directivos del Madrid, según fuentes cercanas, estarían intentando mantener la calma mientras valoran sus opciones, pero la sensación entre los jugadores y el cuerpo técnico es de desconcierto absoluto. Entre los fanáticos, el debate es feroz. Algunos culés no pueden ocultar la emoción. Endrick podría ser la pieza que complete un proyecto ofensivo que ya era temido en toda Europa. Otros, más escépticos, se preguntan si la operación se trata de un truco mediático o de una estrategia de presión sobre el rival. En Madrid, las redes sociales hierven con mensajes de sorpresa, frustración y un toque de incredulidad. Muchos usuarios cuestionan cómo un talento de esa magnitud puede pasar de un club a otro, cruzando la histórica frontera de la rivalidad sin precedentes. Mientras tanto, la prensa deportiva especula sobre los detalles del traspaso, cifras astronómicas, intermediarios brasileños, contratos millonarios y promesas de protagonismo inmediato en el Camp Nou. Nadie parece tener confirmación oficial de todos los términos, pero la sensación general es que estamos ante un movimiento que podría cambiar para siempre la dinámica del fútbol español. Los comentaristas más veteranos recuerdan que, en raras ocasiones, un fichaje ha generado un nivel de expectación y controversia comparable. Endrick,
Con su habilidad deslumbrante y su capacidad de desequilibrar defensas, se convierte así no solo en una promesa deportiva, sino en un símbolo de la eterna batalla entre Madrid y Barcelona, un capítulo que, sin duda, será recordado por generaciones. El mundo del fútbol observa en silencio y con ansiedad, preguntándose cómo reaccionará la plantilla merengue y si Endrick podrá justificarse ante la presión de vestir la camiseta azulgrana tras haber sido idolatrado como futuro ídolo blanco. Los próximos movimientos del Barcelona podrían redefinir toda la estrategia del club y alterar el equilibrio de poder en la liga, mientras la afición sigue debatiendo, con el corazón dividido, sobre la estrella que cambió de cielo en un abrir y cerrar de ojos. Otra edición caliente de Noticias Barça 24. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle del Barça. ¡Hasta la próxima!